Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Día D. Lima es una ciudad brutal, donde un raquetero, por un celular o un par de zapatillas, te mata. Lima es una ciudad donde el tráfico se ha vuelto potencialmente una trampa mortal, porque igual delincuentes armados ¿no es cierto?, te tocan la ventana, tienes que bajar, entregarles lo que tienen y están armados y te pueden matar por eso. Lima es una ciudad mortal donde literalmente a la vuelta de la esquina te puede estar esperando un sicario para ejecutar su crimen por encargo. El asesino de Janet Ramos, una madre soltera de 2 criaturas, la esperaba en una calle en la noche de San Juan del Lurigancho. Ella iba caminando con 2 amigas, la corretea y le dispara en la cabeza, en el estómago, la mata y se va. Se sube a un mototaxi que lo estaba esperando. El mototaxista, algunos testigos dicen que le dijo, oye, a gritos, te equivocaste de mujer. ¿Fue un feminicidio o un asesinato por encargo equivocado? A ver, Lorena Ormeño investigó en el pasado de Janet Ramos, de la víctima, y descubrió unas andanzas que terminaron con Janet requisitoriada por la policía. ¿Acaso alguien más además la buscaba por un ajuste de cuentas? Recordemos que Janet no iba sola, sino que iba con 2 acompañantes que también tienen pasados nada santo. Entonces, ¿era ella el blanco de este ataque? Saque su cuenta además. 5 asesinatos por encargo esta semana en Lima, una ciudad brutal. Lorena Ormeño tiene el reportaje. La cámara número 42 del municipio de Ate recorría la cuadra 17 de la avenida Mariátegui cuando detectó algo extraño. Eran las 11 de la noche con 16 minutos y 57 segundos cuando este sujeto apareció sospechosamente apostado en un bote de basura, mientras estas 2 mujeres caminaban tranquilamente por la calle. 30 segundos después, una de ellas caería muerta, mientras este hombre de casco escapaba, escondiendo entre su ropa el arma del crimen. Pero ¿quién y por qué asesinó a Janet Ramos Cisneros? ¿Cómo sus verdugos sabían que pasaría por esa calle precisamente a esa hora? ¿Era ella el verdadero objetivo o estuvo en el lugar y momento equivocados? Janet Ramos tenía 26 años y en su barrio le decían la loquita, pues era el alma de la fiesta y ante cualquier situación, dicen, respondía con una sonrisa. Según su madre, era además la única responsable de sus 2 hijos de 8 y 4 años, a los que mantenía vendiendo ropa, pues ni con demanda por alimentos de por medio, el padre de los niños asumía su responsabilidad. Yo ahorita no creo que mi hija está muerta. Es un sueño para mí ahorita. ¿Y cómo se explica usted lo que le ha pasado? No sé por qué existe tantas personas malas que pueden hacer así, quitar la vida, ¿no? No sé, no entiendo, señorita, ¿verdad? ¿Su hija no tenía problemas de algún tipo para que pudieran de repente intentar vengarse de ella? ¿Problema ella? No tenía problema, nada. Me dijo que alguien la amenazaba, nada, no sé, no, la verdad no. ¿Ella había denunciado en algún momento al papá de su hija? Sí, está por alimento. ¿Pero usted cree que él podría tener algo que ver o no? No creo, señorita, no. Es así que ocurrido el crimen, lo único lógico para la familia fue que se trató de un error. Nos ha dejado sorprendida todo lo que ha pasado. ¿Qué hacía acá en ese lugar? Porque vive a unos cuantos cuadros. Claro, pero ha venido con sus amigas, la verdad no sé eso, no sé el detalle. Las amigas son las que saben, ellas, con ellas están. Estaban mencionando que había sido un error. Así, bueno, dicen, ¿no? Dicen eso. Sin embargo, según la policía, Janet tenía un lado oscuro. Presentaba 2 denuncias por violencia física, una de ellas por golpear y amenazar con un cuchillo a un familiar. Pero la más grave, una requisitoria suspendida dictada por un juez de Madre de Dios por trata de personas. Según vecinos, en noviembre del año pasado, la policía llegó a su barrio para capturarla, pero la confundieron con otra mujer, quien denunció el hecho en redes sociales.
El 24 de noviembre fui acorralada por 2 efectivos de la policía que empezaron a jalarme. Según ellos, yo estaba dedicada al tráfico de menores y el tráfico de órganos. Pero lo que me llenó de rabia fue escuchar: nos equivocamos de persona. Ese día, dicen, Janet desapareció y volvió semanas después, pero ya no con el cabello negro y largo, sino con el pelo corto y rubio. ¿Pero entonces fue ella el objetivo del asesinato? Para la policía aún no está claro, pues la noche de su muerte, Janet no estaba sola. Pero sí, a mi hija la había llamado ella, porque mi hijita, la que tiene 14 años, ella le cuida a su bebé mientras que ella sale a hacer su cobranza, eso. Y mi hija, la que se fue a quedarse con su hijito ahí en su cuarto. ¿Cómo la notó ella ese día? Normal, le llamó, Dayana, ¿qué hora vas a venir? Para que te quedes con la bebé, diciendo, pura rápido, tienes que venir tengo que salir, le dijo así, nada más. ¿Y cuando la encontró estaba normal? ¿Le comentó si se iba a encontrar con algunas amigas? No le dijo nada de eso. No lo dijo, pero esa noche Janet tenía una cita con 2 amigas. Julie Segarra, de 28 años, quien el último 21 de mayo fue denunciada por coacción, pero que ya contaba con 2 antecedentes policiales del 2017, una intervención como cómplice en un presunto robo de celular y una detención por tráfico de drogas en Independencia. La otra amiga era Ana María Porras, de 37 años, quien tuvo una orden de captura en 2012 por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud. Además, en 2015, Ana María fue detenida por tráfico de drogas y ese año registraba un viaje a Brasil con retorno por Bolivia. El 9 de mayo último viajó a Estados Unidos y exactamente un mes después, el 5 de junio, el día del crimen, regresó a Perú vía Argentina. Precisamente esa noche se reunieron para celebrar con unas cervezas el reencuentro que acabó en tragedia. Señorita, disculpe, ¿se trata de una amiga suya, familiar, la víctima? Esta mujer que no contesta es Ana María Porras, la misma que aparece captada por la cámara de seguridad del municipio de Ate, que registró también al sujeto esperando al lado del buzón de basura, mientras ella y la víctima caminaban. Julie no estaba, pues según dijo a la policía, cruzó la calle para ir a recoger a su hijo. Así, a las 11 de la noche con 17 minutos se ve a Ana María y a Janet pasando a la altura del sujeto. Acá podemos observar al que hace el papel de Campana, ¿no? Y tiene un contacto al parecer visual con esta chica, ¿no? Y pasan las 2 féminas. Él se retira para ingresar acá a la avenida 9 de diciembre, de donde sale otro sujeto. Prácticamente ambos se cruzan y él va a dispararle a la fémina y regresa e ingresa al mismo lugar que el otro sujeto. Ocurrió en menos de 30 segundos. Tras el campanazo, la cámara registra claramente la llegada del sicario, que se cruza con el Campana, que corre hacia ellas. 2 segundos después, Janet cae y su amiga escapa espantada, mientras la cámara capta al asesino escondiendo el arma que brilla en la oscuridad. El hecho se ha suscitado como a 100 metros, por lo que la cámara ha hecho un zoom al notar una actitud sospechosa del sujeto que hacía de Campana junto al tacho de basura. Es por eso que logra captar esa imagen y ya advertir a los serenos que había unas acciones sospechosas en el lugar. Los serenos a los pocos minutos del crimen han llegado al lugar, pero ya no han podido hacer nada toda vez que la víctima ha muerto en el acto. Janet recibió 2 disparos, uno en el estómago y el otro en la cabeza, y murió instantáneamente, mientras Ana María iba y venía y se iba formando un tumulto. Pero, ¿fue un error? La cámara de seguridad logra captar un detalle importante para el caso, y es que en este homicidio habrían participado al menos 3 personas. El primero, el Campana, ubicado en este punto esperando la aparición de la víctima. La segunda persona, el sicario, que ingresa por esta calle con un casco colocado en la cabeza para ultimar a su víctima. Y la tercera persona, un cómplice esperándolos con un mototaxi prendido en este punto para llevarlos tras haber cometido el crimen. 3 cómplices. El primero, el Campana,
vio caminar a la víctima al menos media cuadra. Entonces, ¿fue un error o un crimen planificado al milímetro? ¿Quién sabía que Janet pasaría por ese lugar ese día y a esa hora? ¿Era a ella a quien querían muerta o a una de sus amigas? ¿Y por qué? A veces pienso que esa una de las chicas era de ese que iban a hacer eso, sino que se han confundido con mi hija, se han confundido y ya pues me la han quitado la vida a mi hija. ¿Usted conocía a estas dos chicas o tenía referencias de ellas? No los conocía a las chicas, nada. Y después de lo que pasó, ¿han venido a hablar con usted, a darle el peso? No se han presentado, nada, yo ni las conozco, señorita. Supuestamente son sus amigas, debería venir, decirme, señora, lo lamento, lo que ha pasado, hemos visto, pero nada, ¿no? Yo pienso que de repente, ellas le han puesto una trampa, no sé, señorita, ¿verdad? Es para pensar muchas cosas, no sé. Doña Carmen insiste en que su hija no merecía tan espantosa muerte y la policía investiga hoy a las amigas. ¿Fueron simples espectadoras o estuvieron involucradas en el homicidio? Las autoridades han recabado en la zona otros videos que habrían grabado a los asesinos de este horrendo crimen por encargo, que lamentablemente es solo uno de los 5 ocurridos solo esta semana. Todos sangrientos, todos impunes. Le dispararon a sangre fría. Es el momento en que un empresario recibe un impacto de bala. Pretendía huir de unos marcas encapuchados. Sobrevivió de milagro. Una bala le rozó la cabeza. Nobel Aguilera fue víctima de la delincuencia. Unos malhechores ingresaron con arma en mano a su cabina de internet ubicada en la calle Los Alelíes, en el Agustino. Según cifras del INEI, 15 de cada 100 peruanos ha sido víctima de la delincuencia. Y en respuesta a los índices de inseguridad, esta semana el presidente Vizcarra supervisó la expulsión de un grupo de venezolanos con antecedentes penales. A partir de la próxima semana, del día 15 de junio, a las 00 horas, solamente podrán ingresar a nuestro país venezolanos con pasaporte y con el visado correspondiente. Esta medida ha sido calificada por unos como xenofobia populista y por otros como una medida para poner orden en casa. Lo cierto es que ninguna expulsión, ningún patrullero inteligente ni la más grande red de cámaras de seguridad podrán controlar el crimen si no se atacan los problemas principales, la falta de trabajo y educación. La violencia y la delincuencia en el Perú está por todas partes, no está en la calle, está en el Congreso, está en las universidades, está en todas partes. Entonces, a mí me parece que todo tiene un solo origen, ¿no? Es un problema social, hay hacinamiento, no hay trabajo, hay un desempleo tremendo, hay informalidad y lo peor de todo es que sabemos lo que hay que hacer, pero creo que la mayoría no lo quieren hacer. Y los políticos, precisamente, ¿no? Ellos. Lo que pasa es que muchos políticos viven de eso, viven con eso. ¿Cuántos delincuentes han entrado al Congreso y el tema de la inmunidad, por ejemplo? Son delincuentes que han entrado al Congreso porque saben que tienen 5 años de inmunidad y después con el apoyo de los cuellos blancos, que todavía hay cuellos blancos en el Poder Judicial, ellos van a limpiar sus cosas y no pasa nada. Sabemos que hay corrupción en la policía, hay corrupción en el Poder Judicial, hay corrupción en los políticos y los medios lo sacan. Entonces la gente ve eso y dice, si vivimos en un país corrupto, ¿qué hago? Voy a ver cómo me la consigo. Sin atacar los problemas de fondo, para César Samayoa no debe sorprender una sociedad cada vez más violenta. Una donde por un celular usted o yo podemos terminar muertos, o donde sin miedo a herir a un inocente, la delincuencia salda sus cuentas a balazos en la calle, sin temor a hacerlo, bajo el ente de una cámara. Absolutamente inusual e incomprensible la presencia del presidente Martín Vizcarra en esta expulsión de ciudadanos venezolanos y aprovechando esa situación para hacer un anuncio de una medida que ha sido sumamente criticada, porque quienes vienen de Venezuela vienen huyendo
y eso les da la calidad de refugiados de una crisis absoluta y total en el país del que salen, que es Venezuela. Y efectivamente la única interpretación que se puede dar a una actuación así del presidente de la República es pretender sintonizar con quienes en el país ya tienen instalado este chip de la xenofobia. Viene el venezolano a quitarme el trabajo, viene el venezolano a matar, a delinquir, y esos casos particulares no representan la situación real de los miles, de los cientos de miles que han salido de Venezuela huyendo de una dictadura. Y eso es querer mirar el tronco y no mirar el árbol, que es la situación de violencia en la que vivimos. Miren lo que ha pasado con María Elizabeth Fernández, que ha sentido como si le hubieran vuelto a clavar el puñal cuando supo de la decisión de la segunda sala penal de declarar inimputable a Luis Roberto Pasos Chumo. Elizabeth aún sigue en terapia psicológica luego del brutal ataque del que fue objeto. Y hoy tiene que convivir con la rabia que apenas la deja respirar y el temor, porque es una posibilidad de que este sujeto declarado inimputable en algún momento pudiera recuperar su libertad y regresar para terminar lo que empezó el 3 de mayo del año pasado. Tengo que decir que mal hacemos en tildar coloquialmente de loco al feminicida, porque nada de enajenación mental hay en quien sistemáticamente acosa, agrede e incluso intenta luego matar o logra matar a la mujer. Es un feminicida, ahí está la figura penal. Y de eso fue acusado Pasos, de intento de feminicidio, a 15 años de prisión. Terminaron su relación, Elizabeth terminó con Luis Pasos. ¿Por qué? Porque lo notaba raro, no le gustó, terminó con él, fue una relación breve. Un día empezó a acosarla porque no aceptó que lo rechazaran. Empezó a acosarla y de hecho un día antes de acuchillarle en la oficina donde los dos trabajaban, ya la había perseguido, la había acosado, la acorraló y la agredió y por eso lo denunció. Fiscalía y la policía encontraron perfectamente consciente y ubicado en el espacio y en el tiempo a Pasos Chumo. Y por supuesto que no tomaron en cuenta esta explicación que él dio, que llevaba el cuchillo en la mochila porque quería defenderse de que de repente en la calle los rateros lo asaltaban. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha pasado por nuevas pericias psiquiátricas y los peritos han encontrado pues que padece de un supuesto trastorno esquizoafectivo y por eso lo han declarado inimputable. Pero Elizabeth y su abogado creen que de algún modo Pasos Chumo ha logrado engañar a los peritos y está fingiendo un trastorno que realmente no padece. Angélica Villegas tiene el reportaje. En el cuerpo de Elizabeth han quedado las marcas de las más de 16 puñaladas que le propinó su exenamorado Luis Pasos, quien casi la mata, dejándola limitada de por vida al perforarle parte de sus intestinos. Y aunque sobrevivió para contarlo, todavía no se había recuperado cuando sintió que el Poder Judicial le ocasionaba la más dolorosa de todas sus lesiones al declarar inimputable a su agresor, quien según la denuncia bajo esta condición podría salir en libertad en los próximos meses. Me quedo como si me hubieran apuñalado nuevamente, ¿no? Al saber que yo sobrevivo de milagro para hacer justicia, para que mi caso no quede impune y la justicia me da una puñalada, ¿no? Pero asombrosamente, lo que ha abierto todo un debate psiquiátrico y legal esta semana es si verdaderamente hay razones para diagnosticar como esquizofrénico a este hombre. Y todos se preguntan, ¿cuál podría ser finalmente su destino? No, puede ser de casualidad, puede ser fortuito, pero sabe que es considerado como un delito. Para entender cómo comenzó esta historia, regresamos al año pasado con esta fotografía grupal de trabajo que muestra a Elizabeth y Luis con sus compañeros. Ambos se habían conocido en el 2017 en la entidad financiera donde laboraban. Y a simple vista, este hombre de entonces 31 parecía destacarse por sus habilidades con los números, sin ser muy extrovertido, manteniendo un comportamiento como el resto de sus colegas, de acuerdo a Elizabeth. Lo llevo a conocer en el 2017, en julio, cuando yo entro a la empresa como practicante, ¿no?
Y luego en enero ocupo ahí el cargo de analista junior de créditos, el cual desde ese entonces empieza más a hablarme y todo eso, ¿no? Desde ahí comienza la situación. En un primer momento, ¿con qué intención se acerca a ti? ¿Meramente como compañeros de trabajo? Sí, más que todo era eso, ¿no? Bueno, eso es lo que yo veía y lo que percibía, ¿no? ¿En qué momento tú sientes que él te ve con otros ojos? Desde el momento en que me invita a salir, ¿no? Me dice, vamos a tal fiesta y todo eso, ¿no? Entonces como que yo nunca he salido con algún compañero de trabajo, ¿no? Entonces para mí era algo extraño, pero a la vez que será normal, pues, ¿no? El orden y la inteligencia de Luis habría despertado profunda admiración en Elizabeth, quien nos contaba que aunque aceptó iniciar una relación con él, poco habría durado el encanto y en 3 meses todo se había terminado. Me has indicado que hay algunas actitudes que no te gustan y que te llevan a marcarle distancia. ¿Me pudieras decir, por favor, qué fue lo que viste que te hizo alejarte de este hombre? Terminando el mes de febrero, ya casi entrando a marzo, empieza a comentarme, ¿no? De que el trabajo que yo estoy realizando no es para mujeres, que es para hombres, que cómo es posible que una mujer esté andando tan tarde en la calle, que ese trabajo no era para mí, ¿no? Que por qué voy sola a ver los clientes. En un momento me llamó la atención hasta por la blusa, ¿no? Que la blusa estaba muy ajustada, pero para mí estaba bien. Por otro tema fue de teléfono que me pedía prestado para hacer llamadas a la mora, hasta que un momento descubro de que él está con mi teléfono, revisando todas las personas quién me llama, con quién hablo, y empezó a decirme pues en un momento, ¿no? que tanta familia tengo, que tantos amigos tengo, que no tiene amigos, no tiene familia y todo eso, ¿no? Sin embargo, Luis no tomaba del todo bien el fin de esta relación, ya que al verse solo, esto habría acentuado el cuadro de depresión y ansiedad que le habían diagnosticado psicólogos y psiquiatras desde que tenía 22 años, como consta en este informe médico que le sugiere terapias. Informe que confirma su condición hasta el momento en que se separa de Elizabeth. Pero independientemente de esto, a Luis los especialistas lo encontraban ecuánime y sin trastorno de personalidad, algo que pronto daría un giro inesperado, convirtiéndose en una bomba de tiempo. Elizabeth pensó que ella iba a poder solucionar sola esta obsesión que se estaba presentando por parte de su ex enamorado, quien acostumbraba a interceptarla cuando salía del trabajo en este punto de Miraflores, donde queda la entidad bancaria en la que ella laboraba. Y es así como además la intercepta en este otro punto, donde le muestra su mochila y le indica que dentro de la mochila tiene un regalo para ella, lo cual la llevó a denunciarlo sin imaginar que al día siguiente él tomaría venganza. La administradora nos contó que cuando decidió denunciar a Luis por acoso, se lo participó a los padres de él para que estos se le hicieran caer en conciencia y que se alejara, pero lejos de distanciarlo, una mañana de mayo del 2018, él ingresó a la entidad bancaria donde trabajaba con esta mujer y se dirigió a su puesto, que estaba justo al lado del de su ex enamorada, donde solo los separaba un vidrio, sin que aún hubiesen suficientes empleados porque todavía era muy temprano. Trato de prender mi computadora y él es donde aparece, ¿no? Estaba sentado en la silla y me dice, ¿la has denunciado? Le dije, no le hacía caso, ¿no? Me decía, te estoy hablando, me has denunciado. Entonces le digo, no, pero si quieres lo puedo hacer, ¿no? Coge la silla y me da un giro y me caigo debajo en posición fetal. Entonces, y él saca el cuchillo de la mochila, o sea, con una mano me empuja y con la otra ya está abierto el bolsillo de la mochila. Ya. Entonces saca el cuchillo y me empieza a atacar de esta manera. Ajá. ¿Y entonces, dónde te atacaba? Quería primero cortarme el cuello y luego intenta plantarme el cuchillo por acá por el pecho. Y entonces yo tratando de defenderme, ajá, es donde me corta pues las manos, ¿no? ¿Dónde recibiste? Termino cortado acá en las manos. Aquí tienes una herida, acá la podemos ver. ¿Dónde más recibes? Acá en este lado. Claro, aquí hiciste una especie de keloide, ¿no? Sí, recibo por acá los cortes, el cual también ha sonado medio deforme. Tienes un abultamiento ahí, sí, en el dedo acá pequeño. También, sí, tengo por acá. Dios mío, ¿cuántas veces recibes? Y termino todos los dedos cortados, en total suman 12 cortes, el cual el otro es el profundo que me corta acá el abdomen, ¿no? Que me corta los intestinos, ¿no?
¿Eso perforó qué exactamente? ¿Qué órganos? El intestino delgado, el intestino grueso y una arteria. Afortunadamente, cuando los compañeros de la analista financiera comenzaron a llegar al trabajo y se percataron de lo que ocurría, le lanzaron varios objetos pesados a Luis que lo hicieron desconcentrarse y no terminar de matar a Elizabeth en ese momento, quien de acuerdo a examen médico legal tenía una herida punzocortante de 4 centímetros en el abdomen, ameritando que estuviera 2 meses en cuidados intensivos, debatiéndose entre la vida y la muerte, con una sonda para alimentarse por 3 meses, logrando salir del peligro. Pero a 1 año de los hechos, esta mujer se siente frustrada porque confiesa que como los médicos tuvieron que cortarle parte de sus órganos lesionados, su vida ya no podrá volver a ser la misma. ¿Qué cosas no puedes hacer que hacías antes? Hacer deporte. Ya no tengo esa misma fuerza de hacer deporte que antes lo hacía, ¿no? Salía a jugar fútbol, yo soy una de las personas que me gustaba jugar fútbol. Wow. Corría en el pentagonito, el cual ahora no tengo esa resistencia, no lo puedo hacer. Y es más, me cuesta mucho levantarme de la cama porque el día que duermo sin almohada, alguien tiene que venir a levantarme porque tengo mucho dolor acá en el... ¿Se afectó algo ahí que te mantenga obligada a tener que ir al médico? Sí, por un tema de que no puedo comer cualquier comida. Wow. Bueno, cada vez que como cualquier cosa que de repente sea grasas, me choca, termino mal, me da reflujo, cosa que nunca le he tenido. Entonces puede darme un cólico y puedo terminar en la clínica. Es más, durante todo este año he terminado como 10 veces yendo a la clínica, de madrugadas o viernes, por los cólicos, por la asimilación de la comida. Después de esto, Luis fue trasladado de inmediato a la policía y en su ropa aún se observaban las evidencias de la monstruosidad cometida. Además, cuando revisaron sus pertenencias, hallaron la mochila que el día antes le había mostrado a la víctima, donde decía tener un regalo. Y es que precisamente ese regalo eran 2 cuchillos. Uno de ellos fue el que empleó para atacarla. Pero también encontraron pastillas antidepresivas y cuando fue interrogado por la policía, confesó finalmente su delito, manteniéndose mayormente cabizbajo. Aunque en otros momentos se mostraba inquieto y hasta en una oportunidad parecía reírse solo cuando le mencionaban lo ocurrido, dictándosele 9 meses de prisión preventiva. Sin embargo, grande fue el asombro de la víctima cuando, tras dilatarse los juicios para sentenciar a este hombre, finalmente la semana pasada la justicia declaraba a Luis Pasos inimputable. Es decir, lo consideraban como una persona que no entendía que había cometido un delito, basándose en que, según los psiquiatras, era un paciente esquizofrénico, algo en lo que no creía la defensa de la agraviada. A nosotros nos causa preocupación es que el código establece que una persona, si recibe un informe psiquiátrico favorable, el juez puede disponer el cese de la medida. Entonces podría salir antes de los 15 años. Y eso a nosotros nos preocupa porque nosotros discrepamos de lo concluido por la sala y consideramos que él es una persona sana. Lo que nosotros creemos es que luego de consultarlo, ¿no?, con su abogado, habrían planeado una estrategia de defensa. La justicia exactamente indicaba que aunque declaraban inimputable a Luis Pasos, ordenando que estuviera 15 años internado en el área de salud del penal de Lurigancho, la duración de esa pena también dependía a cómo fuera marchando su tratamiento psiquiátrico. Entonces, la pregunta que abría el debate era si pasaría 15 años en el penal o si saldría antes de llegar a culminar óptimamente su tratamiento. Cuando a alguien le impone una medida de seguridad postdelictual, es decir, como consecuencia de haber cometido un delito, lo que hace el órgano de justicia es enviar a esta persona por el plazo que le correspondería de pena a un establecimiento mental en donde él va a tener que estar por ese plazo, evidentemente, bajo un tratamiento. Sin embargo, los psiquiatras no lo ven desde el mismo punto, ya que indican que si un paciente esquizofrénico inimputable que está en el área de salud del penal culmina su tratamiento antes de los años previstos por el juez, debe salir.
¿Pero en cuánto tiempo, por ejemplo, puede recuperarse un paciente que está internado en un penal? En el mundo, aproximadamente el promedio de un tratamiento efectivo de internamiento o hospitalización es de 3 a 4 semanas. O sea que si este paciente es evaluado a los 6 meses lo van a encontrar perfecto. La mayor parte de casos. El doctor Cutipé además aclaraba que aunque la depresión de Luis no era el antecedente de su cuadro esquizofrénico actual, señalaba que para el momento de los hechos, este sujeto habría entrado en un estado psicótico crónico que lo llevaría a protagonizar esa tragedia y a ser diagnosticado finalmente como esquizofrénico. Pero, ¿qué experiencias tiene el Instituto de Centros Penitenciarios en caso como el de Luis Passos? ¿Qué ocurre realmente con los inimputables del área de salud de los penales? Si este paciente mejora y ya no presenta el cuadro de esquizofrenia, ¿qué hacen con él? Si fuera el caso de que la persona se recuperó, nosotros damos alta médica. Sin embargo, él permanece en su sitio donde está. ¿Por qué? Porque por encima de esto está orden judicial. Sin embargo, de esta situación, lo que más preocupa a los psiquiatras es que en los pocos casos que los inimputables llegan a conseguir la libertad, casi nunca siguen su tratamiento psiquiátrico por falta de recursos o descuido, conllevando a que cometan otra locura. Y si esto es preocupante, es igual de grave la impunidad en los casos de maltrato a la mujer, ya que de los 149 feminicidios que ocurrieron el año pasado, solo 13 tienen sentencia. En ambos problemas priva el retardo procesal. ¿Quién defiende a la mujer maltratada? ¿Y cuál termina siendo el destino de un hombre que con o sin problemas mentales destruye a un ser humano? La defensa de Elizabeth ha apelado, pero ya esto queda en manos absolutamente de un juez que tenga el criterio necesario para hacerle seguimiento a la situación de Passos Chumo. Confiar en que ese tratamiento del que hablaba Julio Rodríguez en el reportaje, que necesita en el penal del Lurigancho, es, no sé, esperar que el olmo dé peras. Sinceramente, porque sabemos la crisis que atraviesa el sistema penitenciario. Pero vamos a estar muy atentos, porque esto siento que deja un precedente nefasto para el futuro, porque ya hemos visto cómo en otros casos feminicidas pretenden hacer pasar que estaban en un momento de enajenación y que no sabían lo que hacían. El feminicida, para llegar a actuar de esa manera, ha tenido otros pasos previos que revelan que son plenamente conscientes de sus actos. El acoso sistemático, el maltrato, la agresión, hasta que terminan, como no aceptan el rechazo o no aceptan que la mujer no sea sumisa y que esté permanentemente a su servicio para atender sus deseos, ¿no? y sus disposiciones, actúan en consecuencia, acabando con sus vidas. Eso no tiene nada de enajenación, hay premeditación absoluta. Y están los especialistas para hablar del tema. Que no sea un precedente para las cientos de miles de mujeres que sufren a diario maltrato de hombres que terminan matándolas. Cambiamos de tema y yo me pregunto si usted, después del video que se viralizó en redes sobre el asalto en la línea amarilla, se siente seguro de transitar por ella. Y no es un maltrato hacia el concesionario, pero es la realidad. Fue un asalto brutal en la línea rápida que nos conecta, ¿no es cierto?, hacia el Callao, hacia el aeropuerto, pero también la línea con el peaje más costoso. Y lo que nos ha dejado a todos, y sobre todo a las víctimas, es que si existen protocolos de seguridad para atender estas emergencias, pues o se aplicaron malamente o no se aplicaron. La policía rápidamente se apuró a decir, oigan, pero el carro lo encontramos a las horas. Lo que no dijo la policía es lo que nos cuenta esta noche las víctimas que han decidido dar la cara y contar todo el predicamento que pasaron esa noche. Es que si ubicaron el carro fue porque tenía en uno de los celulares activado el GPS y así dieron con el automóvil. Bien, como les decía, esta noche las víctimas decidan, Giorfino y Melissa, deciden dar la cara y contar lo que les pasó. Cómo es que, a pesar de que había alguien efectivamente en la central de monitoreo registrando todo, no llegó la policía. Más bien los combinaban a salir de la vía, se sintieron indefensos, abandonados a su suerte. En el menos malo de los casos,
¿Había un protocolo? No lo saben, no lo pueden asegurar, ellos creen que no. En el peor de los casos, parece que ninguno. La encuesta, porque queremos conocer su opinión. Está en ATV Play ya la pregunta para que usted participe. ¿Cómo siente que se activó o se ejecutó los protocolos de seguridad al interior del túnel de la línea amarilla? ¿Eficiente, poco eficiente o deficiente? Entre, vote y vamos a ver el reportaje de Fernando Díaz. Es un momento terrible, se te pone la piel de gallina, es realmente una escena que nadie quiere ver. Que el primero me va y me apunta a mí, me quitan el cinturón, me baja, me apunta en la cabeza y me tira al piso. Yo soy la última, creo que me bajan del carro, y es ahí cuando a mí con una pistola me están amenazando porque están buscando la plata, bueno, mientras que me van sacando las cosas que tenía de valor. Uno de los mayores beneficios de esta vía, la de más fácil acceso, la mejor señalizada, la más segura. No solo lo decía el chico reality de moda. La línea amarilla se publicitaba como la autopista subterránea más moderna de Lima. Nos vendieron la idea de que estábamos casi en el primer mundo, a salvo dentro del túnel inteligente más rápido del Perú. La vía expresa que en solo 30 minutos conectaría el trébol de Javier Prado con el aeropuerto Jorge Chávez. Una ruta confiable, fluidez y seguridad era su lema. Por eso siempre decidíamos tomar la línea amarilla porque era lo más seguro, era lo más rápido, sabíamos que en el túnel había un montón de cámaras y que esto no nos iba a pasar a nosotros jamás. Era lo último que esperamos, que nos asalten en la línea amarilla. Por mucho tiempo, Melissa Villavicencio y Giorgio Yorfino fueron asiduos usuarios de la línea amarilla. Sin embargo, ir bajo las aguas del río Hablador nunca les había generado tanto pánico como aquella noche cuando vieron que no solo ellos querían llegar rápido a casa. Están tan avesados que se meten, no les importa si son filmados, no les importa absolutamente nada. Lo que ocurre en este país hoy es que cualquier persona en cualquier lugar de la ciudad puede ser asaltada. Reconocerse en las imágenes de las cámaras de seguridad los devolvió de pronto a esos 50 segundos que se volvieron eternos, atrapados en un túnel de alta velocidad. Pero llevas todas las de perder, sobre todo si es que no estás en un auto blindado, un auto normal. Eso que ves en las películas que disparan y que te agachas y que puedes pasar, nada, cero, eso no funciona. Te pega un balazo, la bala ingresa al auto y rebota dentro del auto. Los tres encapuchados que les apuntaron con pistolas no solo les robaron dinero y pertenencias, sino que desnudaron la seguridad en una mega construcción que ha costado 2.500 millones de soles y cuyos protocolos de seguridad y de atención de emergencias de este tipo han sugerido que la municipalidad deba cuanto antes revisar el contrato de concesión con la empresa administradora, la AMSAC. El contrato entre la empresa y la municipalidad tiene que ser un contrato que garantice esa seguridad, que es un derecho de los usuarios. Por un lado, Invermed tiene que dar cuenta si se ha cumplido o no con los protocolos que debe cumplir la empresa. Invermed es una instancia de la propia municipalidad. Y por otro lado, la Policía Nacional, a través de sus instancias, tiene que dar cuenta de cómo ha procedido y si han actuado diligentemente en esta intervención. Giorgio y Melissa vuelven a la escena del asalto 50 días después. Y cuando entramos al túnel, que es un poco más adelante, es que veo el auto, o veo que me intenta pasar un auto, y yo, para que me pase, sobreparo, y es que nos interceptan y nos bajan los tres encapuchados armados a imputarnos a todos los pasajeros. En Melissa hay una sensación de miedo que no se marcha, que se ha quedado instalada y que resucita cada vez que recuerda el día en que recogieron a la mamá de Giorgio, del Jorge Chávez, procedente de un vuelo de Miami. Cada vez que hemos ido al aeropuerto teníamos siempre temor de que nos pueda pasar algo, pero en la línea amarilla la verdad es que nunca. Siempre imaginamos que si nos pasaba algo iba a ser en la Javier Prado o cuando tomamos la avenida de la Marina. Tranquila, señorita. Hoy le voy a llevar por la línea amarilla, que es más rápido y seguro.
Hoy ganamos todos, usted llega temprano y yo haré más carreras. Así sí vale la pena pagar peaje. Hola, buenas tardes. Giorgio Yorfino pagó sus 5 soles 70 de peaje. Ahí está la cámara. O sea, esa cámara debió haber captado el rostro de los delincuentes. Así es. ¿No te fijaste si te venía siguiendo alguien? Nadie. No, en realidad no habían muchos autos. Yo estaba casi solo en la vía. Eran las 11 de la noche con 16 minutos del sábado 20 de abril. Menos de 100 metros separaban la caseta del peaje del inicio del túnel. Giorgio Yorfino, su madre y su esposa Melissa entraban sin pensar en lo que sería la boca del lobo. Jamás notaron que un auto blanco les cerraría el paso. Siento que un auto me quería cerrar. Y digo, bueno, debe ser alguien, parecía un auto de jóvenes, decía alguien que está apurado, que me quiere pasar o que me quiere cerrar. Sobreparo y ellos me pasan, frenan. Pero el momento en que vimos que las puertas se abrieron y bajaban 3 sujetos encapuchados con pistolas, en ese momento creo que no sabes qué va a pasar. Melissa iba en el asiento del copiloto y su suegra en el de atrás. Ella imaginó un secuestro o tal vez su muerte, cuando vio que cual buitres, los 3 delincuentes ya los tenían rodeados. Salen 3 personas encapuchadas y con armas, ¿no? Y que el primero me va y me apunta a mí y me toca la ventana, entonces yo libero el pestillo de seguridad, ellos abren la puerta, me siguen apuntando, me quitan el cinturón, me baja, me apunta en la cabeza y me tira al piso. Fueron escuetos, no dijeron lisuras, parecían tener bastante claro lo que buscaban. Solamente nos gritaban dónde estaba la plata, dónde estaba la plata, era todo lo que nos decían. Era lo único que nos decían era dónde estaba el dinero, y nosotros le decíamos que no teníamos dinero, cada uno al delincuente que tenía sobre uno, ¿no? Les pidieron entregar las joyas y rebuscaron todo objeto de valor posible. El hecho de que te estén levantando las mangas, buscando la plata, que agarren y te empiecen a agarrar por la cintura, te empiecen a tocar para ver si tú tienes plata guardada, y es terrible. Es terrible la sensación. La madre de Giorgio estaba en shock, aterrorizada al ver a su hijo boca abajo, mientras uno de los ladrones le apuntaba con una pistola en la cabeza. Yo seguía boca abajo en la pista y veo que se mueve el auto, pero no sabía si se habían ido o habían movido el auto. Y en ese momento mi mamá y mi esposa me dicen, Giorgio, levántate, ya se fueron. La AMSAC ha señalado que no tiene competencia sobre seguridad ciudadana, la cual recae en la Policía Nacional. Estamos por aquí el auto me intenta pasar en este mismo punto y el auto me pasa en este punto. Tú ves que hay parlantes arriba y hay una cámara allá. Entonces, esa es la cámara. Ahí está la cámara. Y que se está moviendo porque están filmándonos en vivo. Mientras eran asaltados, mientras tenían el corazón en la boca temiendo lo peor, había personal en el CCO, el Centro de Control de Operaciones, que expectaba el horror en vivo y en directo. Lima es una ciudad llena de cámaras, pero cámaras sin respuesta. Por eso es que hay tanto muerto, hay tantas personas que son violadas, y ahí están las imágenes, se ven. Y yo pregunto, ¿dónde está la respuesta? Que es lo más importante. El 12 de septiembre del 2018, 8:34 de la noche, un camión se incendió dentro del túnel y para esa ocasión, la central de monitoreo estuvo atenta a todo. En 2 minutos cerraron el acceso a la autopista y en 8 ya tenían controlada la emergencia. ¿Por qué esta vez, donde hubo vidas en peligro ante un asalto a mano armada, no actuaron con la misma rapidez? Ni siquiera la AMSAC prestó la ayuda necesaria en el momento preciso del crimen para poder rastrearlos de inmediato. No hizo ninguna acción, no activó ningún protocolo, como está diciendo por los medios, que activó un protocolo de emergencia, un protocolo de seguridad. Este es el comunicado de la concesionaria Lanzac, donde señala que el asalto ocurrido en el túnel es 1 en 10 millones de tránsitos registrados desde su inauguración y que apenas lo vieron en pantallas avisaron a la policía. Los expertos en seguridad critican que el AMSAC no haya bloqueado, por ejemplo, la salida del túnel durante el asalto.
para mejorar la seguridad en ese túnel de la línea amarilla. Pondría barreras de contención que se levantan cuando ocurre un acto de esta naturaleza, con lo cual, y un patrullero perenne en la salida, es una sola salida que hay. Debería haber un patrullero las 24 horas. Cuando los ladrones se fueron, Giorgio Iorfino recién pudo ponerse de pie y de inmediato le hace un gesto a la cámara, pues de los parlantes emergía una voz autoritaria. Y escuchamos algo insólito, yo no sabía que había un parlante de línea o de la empresa diciendo que salgamos de la vía porque era una vía rápida. Entonces se ve en parte del video, porque ese video está cercenado, es un video que debe durar 1 hora. Yo levanto las manos mirando la cámara que había y el parlante diciendo, oye, nos acaban de robar, manden a alguien que nos ayude. Según la compañía, a las 11:17, casi de inmediato, un vehículo de auxilio vial del AMSAC se acercó a las víctimas para darles más indicaciones. Melissa Villavicencio rechaza esta versión. Después de 25 minutos apareció un carrito del AMSAC blanco con una persona adentro. Nos bajó la luna, le indicamos que nos habían asaltado y nos dijo que teníamos que esperar a la policía. Le indicamos que teníamos el vehículo rastreado por el GPS del celular y nos dijo, bueno, hay que esperar a la policía. Nos subió la luna y nos dejó ahí. Luego llegó una ambulancia y a las 11:51, 35 minutos después del asalto, apareció la policía, que no sabía siquiera a qué jurisdicción pertenecía la línea amarilla. Dentro del carro robado estaba el celular de Melissa, cuyo GPS permitió dar con la ubicación del vehículo. Cuando nos asaltan, yo justo le digo a mi esposo que me doy cuenta que él tenía celular y le dije, bueno, hay que rastrear mi celular para poder bloquearlo, ya nadie puede utilizarlo. Lo ubicamos y nos dimos cuenta que estaba encendido y podíamos rastrearlo incluso en movimiento. Entonces fue ahí cuando llamamos a la policía, le dijimos a la policía dónde se encontraba el vehículo porque teníamos entendido que todavía estaba el celular de adentro. Y es así como en el transcurso del tiempo nosotros hemos visto dónde iba moviéndose el carro. Paradójicamente, la camioneta fue abandonada a la vuelta de la comisaría de Chácara Colorada, en Breña. Esa es la camioneta que la recuperamos a través de mi celular. Ese día los del AMSAC me trajeron a mí a traer el duplicado de las llaves. Justo el día que recuperamos el vehículo, yo le digo a la policía, bueno, pero me imagino que van a tomar huellas, todo antes de que yo abra el carro. Me dijeron que no había ningún problema, que yo podía manipularlo. Nos sorprendió a mi suegra y a mí. El único registro de la identidad de los ladrones es entonces la cámara instalada junto al peaje, que capta el rostro del conductor, y esta otra colocada a la salida del túnel. Sin embargo, la AMSAC solo entregó el video a la policía. Las víctimas terminaron viendo las imágenes en las redes sociales. Obviamente había una denuncia, obviamente la ANSAC siempre quiso tener esto escondido porque evidencian que sus protocolos de seguridad y sus protocolos de atención, no solo de seguridad, de atención, porque ellos hablan de que es una línea rápida y una línea segura. El alcalde Muñoz señaló que hay responsabilidad muy clara respecto a lo que debió hacerse ahí. Los agraviados demandarán a la concesionaria por la inseguridad a la que fueron expuestos. Ya estamos elaborando una demanda por indemnización de daños y perjuicios, no solamente por el hecho mismo, el hecho delictivo, y adicionalmente aquí hay un tema de exposición de personas en peligro. Mis patrocinados han sido dejados en el túnel durante aproximadamente 1 hora, expuestos a ser arrollados. Revisar el contrato con la AMSAC no será suficiente. Gestionar una autopista no pasa por poner más cámaras. Se debe prevenir y reaccionar a tiempo. La delincuencia ya descubrió que es posible robar en la línea amarilla. Y nuevamente el maldito miedo, que no nos deja en paz, ni debajo del agua. Leemos primero lo que usted ha opinado respecto a los protocolos del concesionario, del AMSAC en la vía amarilla. Lo ponemos en pantalla, ahí está,
A ver, colocamos los resultados. Voy leyendo lo del comunicado mientras preparamos el cuadro, el comunicado al que ya ha hecho referencia Fernando Díaz, que nos ha enviado la AMSAC. En ese comunicado pretende aclarar algunas imprecisiones, dice, sobre nuestros protocolos. Dice que el AMSAC se encarga de gestionar las vías de concesión y presta servicios de monitoreo, entre otras cosas, las 24 horas del día, con 2 centros de operaciones para atender eficientemente solicitudes de emergencias que tienen más de 100 cámaras de video. Dice, todo muy bien. Pero pone en negritas, la AMSAC no tiene competencia sobre seguridad ciudadana, la cual recae en la Policía Nacional del Perú. Claro, eso no está fuera de toda duda. El asunto es ¿dónde quedó esta otra parte? Nuestra labor como concesionario no abarca combatir ni repeler un acto delictivo. Sin embargo, tenemos una coordinación activa con la Policía Nacional del Perú. ¿Dónde quedó esa coordinación? ¿Por qué Belisa y Giorgio tuvieron que esperar 1 hora en la vía? ¿Por qué quien monitoreaba los conminaba, o cerca de 1 hora? ¿Por qué quien monitoreaba, en vez de ser más empático, los conminaba por el altavoz? Muévanse de la vía, muévanse de la vía. Son personas que estaban en shock, a las que los apuntaron con armas de fuego. O sea, la capacidad de reacción tan eficiente que describe el ANSAP en su carta ha quedado evidenciada que no es tal. Pero además voy a dar lectura porque ya Fernando ha dado cuenta de lo que dice este comunicado, en el que el AMSAC dice: nosotros activamos los protocolos, tenemos nuestras cámaras, asistimos a las víctimas han dado sus testimonios y más bien refieren a haber sentido abandonados a su suerte, ¿no? A ver, ¿qué dice? Nuestro personal dio inmediato aviso a la autoridad, que es competencia de la Policía Nacional, dice. Expresan su solidaridad con las víctimas, pero dicen, dio inmediato aviso a la autoridad competente, que es la Policía Nacional. A su vez, nuestro personal se comunicó con la familia afectada por los altoparlantes para indicarles que se retiren de la vía y se coloquen detrás de los conos de seguridad para salvaguardar su integridad. Y a continuación, una unidad de auxilio vial del AMSAC se acercó a acompañar a las víctimas. Esa es la versión del AMSAC, que actuaron, ¿no?, según los protocolos. A ver, pero la Municipalidad de Lima ha emitido también un comunicado a su vez y dice, con relación a este robo del 20 de abril, ¿qué dice? El contrato de Línea Amarilla obliga al concesionario a vigilar y reportar cualquier incidente que se registre dentro de la vía otorgada en concesión, para lo cual cuenta con un sistema de videovigilancia que está conectado permanentemente con la Policía Nacional. Si está conectado con la Policía Nacional, o sea, debemos entender entonces que lo que ven en la AMSAC, en el túnel, también lo ve inmediatamente y en tiempo real la policía. Eso no me queda claro. Porque si es así, ¿por qué no inmediatamente enviaron un patrullero al acceso del túnel para frenar a los rateros? No entiendo. Y dice, la comuna limeña se encuentra evaluando los hechos ocurridos a fin de determinar si la empresa en mención habría incurrido en incumplimientos al contrato de concesión. De ser así, se procederá a iniciar las acciones legales correspondientes. Entonces aquí claramente tiene que haber una investigación, porque si la AMSAC asegura que dio cuenta rápidamente a la policía y aquí ambos admiten que están interconectados y que todo es el país de las maravillas en ese tramo de la ciudad, ¿por qué es que la policía no llegó? ¿Por qué es que Melissa y Giorgio estuvieron casi 1 hora en el túnel y nadie le daba atención inmediata al tema? O sea, lejos de decirle, señores, pónganse detrás de los conos porque los van a atropellar. O sea, la verdad es que sí hay un tema. Aquí ha habido un tema de reacción de tortuga y no de liebre, que era lo que se necesitaba. Y falta mejorar los dispositivos. A ver, el experto nos decía, un patrullero a la entrada, un patrullero a la salida, en una ciudad, como ya hemos visto en este primer bloque de día de brutal, insegura, donde te asaltan a la vuelta de la esquina, tener un patrullero a la entrada, a la salida, exclusivo. A ver, es un peaje bien caro, ¿no? O sea, es un peaje carísimo y en una vía en la que se han pagado coimas. Entonces, a ver, la AMSAC claramente es el operador, no tiene nada que ver con eso, pero hay que pensar fuera de la caja en formas de hacer que la vía sea segura y que los protocolos se cumplan. Porque si los protocolos están escritos y esta supuesta coordinación entre la policía y el concesionario es así de inmediata, eso no se ha visto en este asalto. No se ha visto. Ya veremos qué pasa con la investigación. Nos vamos a la pausa y vamos a regresar con este crimen atroz. 2 ancianos y su empleada doméstica que fueron asesinados
a quemarropa con disparos en la cabeza antes de que el asesino le prendiera fuego a la casa. Y hay un detenido. Pero la policía está investigando las motivaciones, porque obviamente este sujeto que está detenido es el autor material. ¿Quién es el autor intelectual y qué motivos tenía para ordenar este crimen macabro y atroz? Hay un testamento de por medio y esta noche Richard Apolo le cuenta el contenido que podría ser el gatillador del crimen de La Molina. Con eso vamos a regresar, pero tenemos mensaje de nuestro auspiciador como todas las noches en domingo. Si eres de los que llamaba, chateaba o navegaba, pero preocupado de que la recarga se acabara, bueno, eso ha quedado en el pasado porque ahora con prepago chévere todo es más fácil. Y más chévere porque tú eliges que tus 5 soles se conviertan en 5 días de llamadas y redes ilimitadas y muchos megas para que navegues. Solo tienes que recargar, aceptar y activar. ¿Ya lo sabes? Cámbiate a Claro. Y una más, Milagros Leiva ha entrevistado extensamente a la actriz y a una esposa del alcalde de La Victoria, Vanessa Terques. Ella, con Milagros, expone las razones que la han llevado a denunciarlo por violencia. Tenemos un adelanto. Este lunes en ATV Noticias, edición matinal. Siempre me dijo, ¿no? Tú siempre tienes que estar un paso atrás. En exclusiva, Vanessa Terques rompe su silencio. Y no vales nada, y eres una porquería de persona. Porquería de persona. O el video era preferido que me tiene un puñete. Se confiesa con Milagros Leiva y cuenta su tormentosa vida junto a George Forsyth. O sea, sí, ¿verdad? Sí necesito un psicólogo. ¿George Forsyth te ha sido infiel? Sí, yo creo que sí. Esta noche, en Día D. ¿Quién y por qué ordenó la muerte de los esposos Lidia García Vázquez y Melitón Ruiz Sánchez? Enigma sin resolver en el triple crimen de La Molina. No hay una posibilidad que él personalmente haya tenido un impulso para matar a estas personas por sí solo. Creo que no. Tiene que haber otras personas detrás de él. Además, la traición de un mal hijo. ¿Qué siente por su hijo? Ahorita yo siento pena, lástima. Sea lo que sea, es mi hijo, señor. Asaltó una cooperativa con su banda, pero un error en la investigación hizo que le echen la culpa a un inocente. Hoy, gracias a su imperdonable silencio, su padre purga 12 años de cárcel. Para la justicia, él es mi esposo, pero él no es mi esposo, él es mi hijo. A ver, sobre el crimen, este crimen macabro en la casa de La Molina, la pareja de ancianos García y su empleada del hogar, hay ya algunas certezas, ¿no? Que los 3 fueron asesinados de un balazo en la cabeza y que el asesino, ilusamente pensando que iba a borrar las huellas de su crimen, le prendió fuego a la casa. Y hay un sospechoso detenido, se llama Vicente Orcero Caji, y él fue detenido porque dio versiones contradictorias sobre su presencia en los alrededores de la casa en las horas previas al crimen y al incendio, y incluso después. Además, ha dado positivo para la prueba de absorción atómica, pero como van a ver esta noche, Orcero Caji tiene una coartada para todo. Richard Apolo ha accedido al testimonio completo de Orcero, al testimonio original y completo de Orcero, pero además ha accedido a una pieza fundamental en este caso. ¿Por qué? La policía dice, ok, Orcero es el autor material del crimen, pero ¿cuál es el gatillador? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es el móvil? Recordemos que Orcero es amigo de una de las hijas de esta pareja, de Carla. ¿Y a qué otra pieza fundamental ha accedido Richard Apolo para este reportaje? Pues al testamento. El padre de Carla, en abril de este año, modificó su testamento. Y la policía dice, cuéntale el siguiente reportaje. Era la mañana del 3 de mayo. Habían pasado solo horas del asesinato de Melitón Ruiz, su esposa y empleada. Y mientras los investigadores se encuentran dentro de la casa, en los alrededores personal de serenazgo y algunos curiosos se acercan a la vivienda. Entre ellos se divisa a uno en especial, un hombre de polo azul y lentes de sol. Alguien que regresaba a la escena del crimen, Vicente Orcero Caji, señalado hoy por la policía como el asesino del triple crimen en la casa de La Molina.
Una casa a la que sin remordimiento alguno, Orcero habría vuelto solo horas después de cometer los asesinatos, aparentando preocupación, pero lo que en realidad buscaba era saber cómo avanzaban las investigaciones. No hay una posibilidad que él personalmente haya tenido un impulso para matar a estas personas por sí solo. Creo que no. Tiene que haber otras personas detrás de él. Ajá. Una o varias, no se sabe todavía. Y del entorno. Puede ser del entorno, puede ser externo, pero necesariamente tiene que ser, de alguna u otra manera, tiene que haber alguna vinculación con la familia. Y es que Orcero, según la policía, solo habría sido el verdugo que habría llevado a cabo el plan de una o varias mentes criminales. Un plan que se habría activado cuando este testamento de finales del 2016, que en exclusiva le mostraremos hoy, fue cambiado radicalmente por Melitón Ruiz, semanas antes de ser asesinado. Un nuevo testamento que, a comparación del anterior, esta vez incluía a la hija fuera del matrimonio de Melitón Ruiz en la repartición de los millonarios bienes, como la casa donde ocurrió el crimen, valorizada aproximadamente en $1 millón. Él en un momento de su declaración afirma: yo sabía de esta repartición de bienes. ¿Qué más dice sobre eso? En forma muy genérica sabía que había una herencia, me imagino que lo habrá comentado porque era muy amigo de Carla, entonces habrá tomado conocimiento de ello, ¿no? Es una especificaciones pero no detallistas, sino muy genérico. Ajá. Cuando a la mañana siguiente de los asesinatos, Orcero Caji se presentó como si nada en los alrededores, al lugar también minutos después llegó un personaje clave para la policía en esta historia: Carla Ruiz García, uno de los 3 hijos de Melitón Ruiz y su esposa Livia García Vázquez, asesinados a balazos junto a su empleada. La amistad de Carla y Orcero es de vieja data, desde tiempos que eran enamorados escolares, cuando él estaba en quinto de secundaria y ella en tercero. Una relación amical que se renovó 5 años después de terminado el colegio, esporádicamente, teniendo en cuenta que Orcero radicaba en Colombia. Habría sido, dice la policía, desde el 2017, cuando la relación entre ambos se hizo más cercana, más afectiva, más cómplice. Por eso no le sorprendió a los investigadores que al inspeccionar la casa del crimen encontraran la llave de Carla tirada en el jardín. Llave utilizada por el asesino de sus padres para entrar sin problemas a la casa el domingo 2 de mayo y acabar con ellos. Esa llave, al hacerse el muestreo entre toda la familia, acá es reconocida por Carla, ¿no? Que como que se la perdió una semana antes del hecho. ¿Una semana antes? Una semana antes, más o menos. Pero no denunció ni nada. No. Ella se mostró sorprendida cuando se le mostró la llave y la reconoció como tal. Y al solicitar la información cómo se la había extraviado, le dijo que no sabe y que el día que se le extravía esa llave estaba justamente con el presunto autor. Pero aquella mañana del 3 de mayo no solo llegó al lugar Carla Ruiz, también lo hicieron sus hermanos Vilma y Javier, a quienes en vida su padre Melitón Ruiz Sánchez incluyó en este testamento del 14 de noviembre del 2016, que fue inscrito en registros públicos 10 días después, es decir, el 24 de noviembre del 2016. En aquel documento, don Melitón, un ex coronel de la policía, declara ser propietario de la casa Las Dalias 280 en La Molina, en la cual fue asesinado, y otro inmueble en Lurín, además de una cuenta en moneda extranjera en el Banco de la Nación. Ruiz Sánchez deja claro en aquel testamento que en cuanto a inmuebles, estos deben ser repartidos exclusivamente entre su esposa y sus hijos Javier, Carla y Vilma, excluyendo a su hija fuera del matrimonio, Lucila María. Exclusión que también sucede cuando prevé adquirir más propiedades a futuro, como al parecer sucedió con los años. Don Melitón es específico diciendo que estos bienes, muebles, inmuebles, dinero o valores serán, decía, distribuidos únicamente a favor de sus hijos Javier, Carla y Vilma. No se menciona para nada a Lucila, a quien le corresponde solamente el íntegro del dinero de la cuenta en moneda extranjera que Melitón Ruiz tenía en el Banco de la Nación. Pero un mes antes de ser asesinado,
el testamento cambió radicalmente, tomando protagonismo Lucila, la hija fuera del matrimonio de don Melitón, lo que habría desatado, dice la policía, la furia de una o más personas. En marzo de este año, él hace un cambio a su testamento. Todo sigue igual, pero a la hija que es de situación extramatrimonial la incluye en la repartición de la casa de la Molina, o sea, en el bien ya. Entonces, eso lo hace en marzo de este año, más o menos. ¿Qué impulsó a Melitón Ruiz Sánchez a cambiar su testamento? Que ocasionó que desde noviembre del 2016 a marzo del 2019 decía incluir como beneficiaria de bienes a su hija fuera del matrimonio. Según la policía, fue a partir del 2017 cuando Vicente Orcero Caji aparece con mayor fuerza en la vida de su hija Carla, que Melitón Ruiz se replantea muchas cosas. Melitón Ruiz veía a Orcero como una mala o pésima influencia en su hija, un tipo oscuro. Y vaya que Melitón Ruiz no se equivocó. ¿Cómo se le podría determinar a él? Como una persona calculadora, una persona perspicaz, una persona que está en búsqueda siempre de logros, ¿no?, que puedan beneficiarlo. Cuando el 3 de mayo, un día después de los asesinatos, los expertos de criminalística le tomaron muestras de absorción atómica buscando saber si había disparado un día antes, es decir, el 2 de mayo. Vicente Orcero, tratando de ocultar la verdad, dijo que había disparado el 1 de mayo en Cieneguilla. Y eso, posiblemente, afirmaba, haría que el resultado salga positivo. Científicamente, su coartada se derrumbó cuando salió positivo de haber disparado las últimas 24 horas. Es decir, disparó el día del crimen. El nombre examinado, sí. Orcero Caji Vicente. Ya, ¿no? Le escribí a qué hora fue el incidente, ¿no? Ajá. Qué número de oficio, todo. Y alguna otra manifestación. En este caso manifestó que el 1 de mayo había realizado 16 disparos. El 1 de mayo. El 1 de mayo es. El 1 de mayo, 16 disparos. 16 disparos. Si él disparó el primero, como había referido, el 3, ¿tendría que salir o no un resultado positivo? No, en esas circunstancias ya había pasado más o menos 48 horas y ya no hubiese presentado los cationes. ¿Qué es claro aquí entonces? ¿Que disparó? Sí, disparó. Sí, por las características encontradas en el que hemos hallado, que están plasmadas en el dictamen pericial, sí realizó un disparo. O sea, no hay ninguna duda de que él haya disparado dentro de las 24 horas. De las 24 horas. Sí. O sea, el 2 que se realizó el crimen. Claro. Volviendo al posible móvil del crimen, aquel que habla del recelo que habría germinado el hecho que don Melitón Ruiz decida incluir el 27 de marzo último a su hija fuera del matrimonio en la repartición de bienes. Las investigaciones policiales dan cuenta que estando en Colombia semanas antes del crimen, Vicente habría comentado a unos amigos que tenía que ir urgente a Perú para, decía él, ayudar a su amiga Carla a resolver un problema. Las investigaciones apuntan a que tal problema habría sido aquel cambio de testamento. Una repartición de bienes que ya en su declaración Vicente Orcero aceptó saber algo al respecto, pues decía, Carla le había contado. Calcula la información, mide, es cauto al brindar información a los operadores de justicia con el objetivo de no verse implicado. Existe un hecho importante que durante su manifestación ante la Fiscalía, Orcero Caji brindó al parecer sin querer. Y es que para cometer el crimen, el asesino tenía que conocer de punta a punta la casa, más aún si ésta había sufrido remodelaciones en los últimos tiempos, según lo declarado por Orcero. En abril, específicamente en Semana Santa, fue la misma Carla Ruiz García, hija de Melitón Ruiz, quien le hizo un recorrido por toda la vivienda de Las Dalias 280 para enseñarle las remodelaciones. Otra cosa que según la policía hizo Orcero Caji como parte del plan macabro es asegurarse que al entrar a casa el día del crimen, don Melitón Ruiz, un ex coronel de la policía, se encuentre desarmado. Por eso, para los investigadores, Vicente Orcero Caji habría contado con la complicidad de algún familiar cercano a Melitón Ruiz para días antes robar el revólver, y todo apunta, tras el registro
en casa de Vicente Orcero, una vez que fue detenido, que las balas que mataron a los esposos Ruiz y a su empleada salieron del mismo revólver que le fue robado a don Melitón. Los proyectiles encontrados en los cuerpos de los cadáveres son de calibre 38. El arma hurtada es calibre 38, un revólver. Ahora, entre registro domiciliario que se le hace a esta persona, se encuentra municiones de toda gama, entre ellas calibre 38, ¿no? Al hacerse una pericia balística entre los proyectiles con las municiones de calibre 38 encontradas, a ver si tenían alguna similitud o alguna cosa que nos podría indicar de que podrían ser esos componentes, la pericia indica que sí. Es factible que sean componentes de esa dotación de municiones encontradas. El mismo lote, digamos. Claro, el mismo lote. Hace una semana Vicente Orcero Caji fue enviado 9 meses de prisión preventiva, con la certeza policial de ser él el sicario. Mientras las investigaciones buscan determinar quién o quiénes dieron la orden de asesinar a los esposos y quemar aquel inmueble valorizado en cerca de $1 millón, que Melitón Ruiz, solo un mes antes de su asesinato, decidió dejar también como parte de herencia a su hija fuera del matrimonio. Nos vamos a la pausa. Richard Apolo esta semana ha dobleteado y ha estado en Ayacucho, cubriendo este caso dramático. Un empresario exitosísimo que se ha ido a la ruina porque está cumpliendo una condena que no le corresponde. Él se reclama inocente. De hecho, identificó al verdadero ladrón, al delincuente. Richard Apolo habló con el identificado que dice, sí, fui yo. Y sin embargo no han querido tomar en cuenta su confesión y han metido a la cárcel a esta persona que lo ha perdido todo. Pero lo más sorprendente, lo va a descubrir. ¿Quién es el verdadero delincuente? Se lo vamos a contar al volver de la pausa aquí en Día D. Pero antes vamos con nuestro auspiciador. ¿Consumes colágeno sin saber los resultados? Bueno, se ha descubierto que al consumir colágeno el cuerpo asimila una pequeña porción de este y el resto lo elimina, como pasa con todos los alimentos. Biosil, en cambio, tiene una molécula patentada en Europa y Estados Unidos que reactiva las células de tu cuerpo para que genere su propio colágeno. Existe una enorme diferencia entre tomar colágeno y generarlo. Biosil tiene más de 10 años de estudios clínicos y es una revolución en los Estados Unidos que beneficia a tus huesos, articulaciones, el pelo, la piel, las uñas. Biosil es la nueva era en la generación de colágeno. Y con esto nos vamos a la pausa y regresamos aquí en Día D. Esta noche en Día D. La traición de un mal hijo. ¿Qué siente por su hijo? Ahorita yo siento pena, lástima. Sea lo que sea, es mi hijo, señor. Asaltó una cooperativa con su banda, pero un error en la investigación hizo que le echen la culpa a un inocente. Hoy, gracias a su imperdonable silencio, su padre purga 12 años de cárcel. Para la justicia, él es mi esposo, pero él no es mi esposo, él es mi hijo. A ver, hace 3 años, les contaba antes de ir a la pausa que hace 3 años Justiniano Meneses Curi está preso. Él va cumpliendo 3 de una condena de 12 años, de un delito del que asegura es inocente. En el proceso, de hecho, Justiniano descubrió descubrió la identidad del verdadero delincuente, del verdadero autor del crimen, que ha terminado confesando. Y sin embargo, ese testimonio no ha sido tomado en cuenta en una cadena de, a ver, ¿cómo le llamamos? Una cadena de irregularidades en un proceso que ha llevado a Justiniano a la quiebra, y lo van a ver en el reportaje de Richard Apolo. Los testigos del asalto a una caja de ahorro en Ayacucho no lograron identificar a los 5 sujetos que armados entraron a robar, pero todos coinciden, y ahí están los videos de las cámaras de seguridad, en que uno de ellos era un personaje corpulento y que rengueaba. Muy bien, días antes de ser sentenciado a 12 años por el delito de robo agravado, Justiniano recién en la sala pudo ver el video y identificó al delincuente, que dicen que es él, y dijo, no, ese es mi hijo, su hijo Roger, que para ese entonces ya estaba preso por otro delito.
Richard Apolo también conversó con Roger, que está en un penal, y Roger dice, sí, pues fui yo, no es mi papá, es injusto que esté ahí. Yo le dije a los jueces, yo quiero hablar. ¿Por qué no tomaron en cuenta su testimonio? ¿Por qué no tomaron en cuenta que él además quería delatar con ciertas medidas de protección a sus cómplices? Y hoy tiene a su padre preso injustamente. Richard Apolo, que les cuente toda la historia. Esta es la cooperativa de crédito y ahorro, Riquezas del Perú, en Ayacucho. Y esta cámara del interior del local capta a las cajeras y secretarias conversando amenamente, sin presagiar que en pocos segundos la tranquilidad en aquel lugar está a punto de romperse. Cuando 5 sujetos ingresan violentamente y reducen de igual forma a las trabajadoras y dan inicio al robo de la institución financiera. En un momento, la cámara capta a este hombre corpulento de gorro militar tipo camuflado y una casaca negra de cuero. Según la justicia, este hombre no es otro que Justiniano Meneses Curi, de 64 años de edad. Un comerciante de artesanía y bordado textil, condenado a 12 años de prisión por este crimen que todo apunta nunca cometió. Señores, para la justicia, él es mi esposo, pero él no es mi esposo, él es mi hijo. Él es mi hijo, señor. La justicia se ha equivocado, porque mi esposo es inocente. El que ha participado en este robo es mi hijo. Él es Roger, señores. Señor Justiniano, ¿qué siente por su hijo? Una indignación de haber tenido un hijo que, siendo mi hijo, no me haya involucrado. Eran los primeros meses de enero del 2015 y don Justiniano estaba en medio de su labor en su taller de artesanía, cuando dice su hijo Frank que su padre se enteró, casi por casualidad, por un vecino que trabajaba en el Poder Judicial, que un juzgado en Ayacucho estaba a punto de dictarle prisión preventiva, acusado de formar parte de una banda de asaltantes que la tarde del 30 de octubre del 2014 habían robado una cooperativa de ahorro. No es posible que no haya ninguna notificación y de frente tu papá se entere en la audiencia. Sí, no hay ninguna notificación y eso está grabado en el Poder Judicial. Es más, acá a una cuadra está la DIRINCRI. Los que han investigado, los que han hecho ver a los testigos, toda la investigación se ha llevado a una cuadra de mi casa. Y mi papá vive acá más de 40 años, nunca lo han notificado. Francis Meneses es uno de los 5 hijos de don Justiniano Meneses Curi. Cuenta que enterado de la acusación, su padre se presentó en la audiencia, defendido por el apuro, por un abogado de oficio. Y sin entender aún lo que pasaba, en pleno juzgado, a don Justiniano le hicieron realizar diversos ejercicios físicos. Cuando mi papá llega ahí por su propia voluntad, la jueza le dice, señora, ustedes lo han identificado de esta manera. Por favor, camine hasta el fondo y ven acá. Mi papá camina, salta mi papá y la jueza le dice, entonces no se preocupe, señor, parece que había una equivocación acá, no intervenga en la investigación, no vaya a buscar a los testigos, deje hacernos nuestro trabajo. Y pasó un año así, despreocupados nosotros también. Si bien aquella vez a su padre le dieron comparecencia restringida, a sus coacusados, Yulber Alvarado Lizana alias Supay y a Víctor Roque Guamán alias Pollo, les dictaron prisión preventiva. A Supay, las trabajadoras de la cooperativa lo identificaron como el primero en ingresar arma en mano, vestido de polera celeste. Un dato, en pleno robo, a Supay se le cayó su celular, el cual, al ser revisado por la policía, descubrió mensajes y llamadas aquel día del robo por parte de otros contactos, lo que habría permitido dar con alias Pollo, a quien identificaron como el de la polera roja. En el caso de Justiniano Meneses, ante la policía el mismo día del robo, las trabajadoras señalaban no haberle visto el rostro con claridad, e incluso una decía que lo vio de espaldas. Eso sí, todas coincidían, ya que el hombre, durante el robo, rengueaba y cojeaba levemente. Don Justiniano no es ni corpulento, ni tampoco tiene dificultad alguna al caminar. Pero a pesar de ello, increíblemente semanas después, cuando la policía les mostró fotografías de Reniec a las testigos, entre ellas la de Justiniano, esta vez las mujeres lo identificaron. Las testigos han sido direccionadas, aleccionadas para que reconozcan
en este caso al señor Justiniano Meneses. En el caso de una de ellas, aclara que cuando dio su manifestación a la policía, ellos le dijeron que tenían antecedentes. ¿Ellos, la policía? La policía le dijo que el señor Justiniano Meneses tenía antecedentes, pero el señor Justiniano Meneses no tenía antecedentes penales. Y en la misma sentencia, fíjate, dice, correspondían a personas referenciadas por delitos contra el patrimonio. Eso es falso, porque el señor Justiniano Meneses nunca fue denunciado por delitos contra el patrimonio. Y aunque era clara la inocencia de Justiniano Meneses, este fue sentenciado a 12 años de prisión el 13 de mayo del 2016 y condenado como coautor de robo agravado. La sala, incluso, había desdeñado durante las audiencias los testimonios de personas que dieron fe que al momento del robo a la cooperativa, el 30 de octubre del 2014, don Justiniano estuvo con ellos, cobrándoles dinero, ya que además de comerciante textil, Justiniano era prestamista. Pero existe un hecho crucial en esta historia, ocurrido 2 días antes que se dicte la sentencia contra Justiniano Meneses. El 11 de mayo del 2016, en pleno juicio, por primera vez Meneses Curi pudo visualizar los videos de las cámaras de seguridad de la cooperativa durante el robo, y en el cual la fiscalía decía que Justiniano era este hombre que aparecía durante el asalto y por lo tanto era una prueba irrefutable de su participación en aquel robo. Grande fue la sorpresa de don Justiniano cuando vio que al delincuente con quien lo confundían no era otro que su hijo Roger Meneses Luyo. Destrozado, inmediatamente, don Justiniano le contó aquello a su esposa, Luzmila Luyo. Mi esposo se ha vuelto bien tímido, nervioso, con cólera, al ver que su hijo ha participado en eso, y a él es lo que estaba involucrando, diciendo que él había entrado a un robo de la cooperativa, cuando mi esposo era inocente. Y se sorprendió ese rato mi esposo al verle a mi hijo, que él es el que había participado. El Roger es el único oveja negra en mi familia, así como usted sabe, siempre en todo cualquier hogar hay una oveja negra. Y por culpa de él está ahorita mi esposo en la cárcel. Eso fue la parte que nos ha golpeado más, que haya sido mi propio hermano el que haya entrado a la cooperativa ahí a robar y que no nos haya contado. Un dato: cuando el 11 de mayo del 2016 se visualizó en audiencia el video que dejaba claro que Roger Meneses Luyo era en realidad el culpable, este ya llevaba en la cárcel más de 1 año cumpliendo condena por otro delito, cometido solo meses después de haber participado en el asalto a la cooperativa Riquezas del Perú el 30 de octubre del 2014. Después que me he enterado, ya en la nochecita, como a las 8 de la noche, me llama y me dice: mamita, discúlpame, perdóname, yo soy el que he participado en ese robo. Le grité, le dije: eres un malvado, ¿cómo le haces este daño tan grande a tu padre? El que te ha hecho para que tanto daño le hicieras, Roger. Pero perdóname y dile a mi papá también que me perdone. Y al día siguiente fuimos donde el abogado tempranito a su oficina, y él preparó una solicitud para que entre mi hijo con confesión sincera. Pero la sala no esperó aquella confesión sincera de Roger Meneses Luyo y sentenció a Justiniano Meneses a 12 años, de los cuales ya lleva 3 años en prisión, en aquella donde también se encuentra recluido su hijo Roger, y desde donde don Justiniano nos llamó. Señor Justiniano, buenos días. Hola, Richard Apolo, del programa Día D. Buenos días, señor. ¿Qué siente por su hijo? Lamentablemente solamente indignado por haber tenido un mal hijo y que por haberse callado, por me hubiera dicho que de su delito cometido, entonces me hubiera defendido yo como hubiera sido correcto, ¿no? Pero por su silencio, mira, me llegaron hasta sentenciarme. ¿Qué le ha dicho su hijo? Sí, al momento cuando llegué, incluso lloró y ambos lloramos, ¿no? Y me pidió perdón, pues. ¿Y usted lo ha perdonado, señor? ¿Qué me queda, no? Al estar preso acá y como todo padre, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Sí, mira, yo quisiera, por favor, de que
tal vez se corrija, ¿no? Este error cometido por lo que administra la justicia. Y es que en realidad parecen ser grandes los errores judiciales cometidos contra Justiniano. Errores que incluso la misma Corte Suprema, increíblemente, avaló ratificando la condena contra Justiniano. Errores como el hecho que durante la homologación de la foto RENIEC de Justiniano, con el video donde supuestamente salía como cómplice del robo, no se logró apreciar características y rasgos con fines de identificación. Además, el rasgo de la corpulencia, señalada por las trabajadoras, no calza con Justiniano, sino con su hijo, Roger. Pero lo más importante, la dificultad para caminar durante el robo que decían las trabajadoras de la cooperativa tenía el delincuente, no es un problema físico que padezca don Justiniano Meneses, sino su hijo, Roger Meneses Lulio, quien también nos llamó desde prisión. ¿Roger? Sí. ¿Qué tal? Te habla Richard Apolo, te habla, del programa Día D. Ya, mucho gusto. Mire, señor Apolo, sinceramente déjeme decirle que estoy muy arrepentido por todo lo que ha pasado, por mis malas actitudes, mis errores de la vida. Se encuentra preso mi padre, ¿no? Bueno, si he callado, ha sido porque yo sabía en mi conciencia de que él era inocente, pensé que él iba a salir absuelto. Ahora, Roger, el que sale en el video y que dicen los testigos que cojea y todo, ¿quién es? Bueno, soy yo, estoy con una gorra militar, he sido yo. ¿Tú eres? Yo reconozco mi delito, sí, yo he participado junto a 4 personas más. En el video se muestra claramente que somos 5, ¿verdad? Yo y 4 personas más, yo tengo las identidades de las 4 personas. Tú tienes las identidades. Claro, yo soy. ¿Quiénes yo son los que reconozco, participaron son contigo, entonces, Roger? Si tú Mire, te reconoces ahí. señor Apolo, usted me entenderá la posición en que yo estoy preso, yo tengo miedo, yo no puedo, por garantía a mi persona, porque puede pasarme algo, en estos momentos yo no puedo declarar quiénes son. Yo pido una garantía para mi padre, para mi persona, porque eso es un caso delicado, usted entenderá. Yo pido una fiscal, yo estoy dispuesta a colaborar con la justicia. Ahora, la única esperanza que tenemos nosotros a nombre del Proyecto Inocente Perú es presentar un habeas corpus, y este habeas corpus que llegue al Tribunal Constitucional para que haya una esperanza de anular esta sentencia y pueda a través de otro juicio oral demostrar la inocencia del señor Justiniano Meneses. Dicen que justicia que tarda no es justicia. Y ya son poco más de 3 años que Justiniano Meneses, curi de 64 años, lleva encerrado en esta prisión de Ayacucho. Un encierro que de alguna manera también lo vive su familia, que espera pronto los barrotes se abran de una vez para que Justiniano vuelva a casa. Bueno, increíble. Hablamos de una cadena de irregularidades que Richard ha expuesto con absoluta claridad. Entonces, a ver, con seguridad, la instancia que corresponde en el Poder Judicial hará la evaluación pertinente y deberá tomar testimonio cuanto antes de Roger, del hijo de Justiniano, que además está dispuesto a delatar a sus cómplices, pero obvio, teme por su vida, aun estando en el penal, sabe que pueden haber represalias. Entonces, de inmediato, no esperemos un mes más, 2 meses más para resolver esto. Justiniano debería estar, si lo dicho por su hijo, que se acogerá a la confesión sincera y delatará a los cómplices, y resulta siendo cierto, Justiniano debería pasar un día más en la cárcel y a ver si puede pasar por lo menos el Día del Padre en familia, como corresponde. Ministro de Justicia Vicente Ceballos, por favor. Este es un caso de verdad completamente expuesto en este reportaje, se lo podemos poner a disposición. Nos vamos a la pausa, ya se ha declarado la emergencia por la cantidad de casos del síndrome de Guillain-Barré que se han detectado. Entonces vamos a regresar para hablar del tema, para hablar de los síntomas. Es una enfermedad, lo primero que hay que decir antes de que entren alarmas es que es una enfermedad que no es contagiosa, pero tiene que conocer los síntomas para, si es que hay alguien que los está padeciendo, inmediatamente tomar acciones. Vamos a hablar de eso al volver aquí en Día D, pero antes... mensaje de nuestro auspiciador: cuando tienes diabetes tu nutrición no puede quedar al azar, por eso haz ejercicios, aliméntate saludablemente y toma glucerna todos los días, porque
Te ayudará a prevenir problemas cardíacos, a controlar tu glucosa, incrementar los niveles de insulina y a generar sensación de saciedad para el control de peso. Lucerna es el alimento especializado que te ayudará a controlar tus niveles de glucosa. Y con esto nos vamos a la pausa y volvemos para hablar del síndrome de Guillain-Barré y la declaratoria de emergencia. ¿Dónde, síntomas y qué medidas hay que tomar aquí al volver después de la pausa? Comenté que íbamos a hablar sobre el síndrome de Guillain-Barré porque se declarará una emergencia sanitaria a nivel nacional por los 185 casos presentados, 65 en Lima. Ya hay uno que se está atendiendo en la clínica Javier Prado y otro en la clínica San Gabriel. Y esta alerta supone que las UCIs a nivel nacional deben estar alerta en Piura, Trujillo, Chiclayo, Huancayo y Lima. Y se informa también que el Ministerio de Salud ha comprado todo el stock de inmunoglobulina para atender a los pacientes que sean diagnosticados con este síndrome, con esta enfermedad. Y voy a pasar a relatarles algunos de los síntomas y cómo actuar. A ver, el síndrome de Guillain-Barré es un trastorno poco frecuente que hace que el propio sistema inmunológico dañe el sistema nervioso. ¿Qué es lo que se siente? ¿Cuáles son los síntomas? Se siente debilidad muscular, puede empezar en los miembros inferiores y luego involucrar los miembros superiores. Dificultad para caminar rápido, para correr, esfuerzos como destapar una botella, no abrir la tapa rosca de una botella puede resultar casi impracticable. Y esto va progresando, si es que no recibe atención, hasta imposibilitarlo de caminar y quedar completamente paralizado. Entonces, los síntomas son debilidad, falta de fuerza, hormigueo en manos y pies, dolor muscular generalizado. Es importante que sepa que no es contagioso y que en la mayoría de los casos que se han presentado en el Perú vienen asociados al cambio climático, ¿no? La época de friajes, las heladas, y también se asocia entonces a afecciones respiratorias o digestivas que se presentan 1 o 2 semanas antes de ya dar por hecho los síntomas del Guillain-Barré, que son los que he descrito anteriormente. ¿Cuáles son las complicaciones? Paralización parcial o total, que podría llegar a necesitar atención médica en un hospital de alta complejidad. La recuperación puede tomar varios meses y es importante recibir atención dentro de las 2 primeras semanas de iniciado el síndrome. ¿Cuáles son los tratamientos? Los tratamientos son de plasmaferesis, que supone retirar y eliminar anticuerpos de la sangre, esos anticuerpos que están atacando nuestro sistema nervioso, y el que se va a aplicar y se está aplicando ya en el país, que es la inmunoglobulina, que es el paciente recibe suero con anticuerpos que son beneficiosos, que son buenos para el organismo. La recomendación es apenas empiece a existir estos sentimientos, esta sensación, estos síntomas de debilidad, de hormigueo, de cansancio muscular, inmediatamente ir al centro de salud, porque el tratamiento precoz lo que sí asegura es que cuando recién se está manifestando, es que se pueda acceder a la inmunoglobulina, se disminuyen las secuelas del Guillain-Barré e incluso puede ser dado de alta al poco tiempo de ser atendido. Esto lo ha declarado la fuente, hay que decir la fuente de toda esta información, la doctora Peggy Martínez Esteban, que es miembro del equipo, neuróloga, miembro del equipo que está precisamente analizando estos casos de Guillain-Barré. Y ahora, antes de ir a la pausa, quiero pasar a otro tema igualmente urgente, porque vamos a hablar de una adolescente de 15 años que está en lista de espera para trasplante. Se llama Valeria de la Cruz Sánchez, tiene 15 años, está internada en el Hospital Almenara y necesita, ya está en la lista de trasplantes. Ella lo que presenta es una falla hepática aguda y necesita con urgencia un trasplante de hígado. Está en la lista como una paciente de prioridad 1, pero lo que hace falta es donantes. Y que esto nos haga recordar, ahí están los números de teléfono para comunicarse con la familia, donantes de hígado. Y nos hace ver la realidad, que
el Perú ocupa uno de los últimos lugares en los que de los países en los que se procura y se realiza trasplante de órganos, o que se realiza donación de órganos, perdón. Muchos podemos haber manifestado nuestra voluntad de ser donante si cumplimos los requisitos, y está en nuestro DNI, pero la decisión final, hay que recordarlo, está en nuestras familias. Así que la exhortación a propósito del caso de esta muchachita que tiene toda la vida por delante, tiene 15 años, es hablar con su familia. Y si usted es consciente del amor incondicional al prójimo que supone el acto de donar y quiere que se respete su voluntad, habla con su familia en vida y conmínelos a que en medio del dolor que supone la partida de un familiar, respetar esa voluntad expresada en nuestro documento de identidad. Porque salvamos vidas, porque salvamos vidas. Y con esto me voy a la pausa. Ya regresamos aquí en ATV. Gracias por acompañarnos esta noche aquí en Día D. Nos vemos el próximo domingo, minutos antes de las 10. Muy buenas noches. Chau.